En muchos lugares alrededor del mundo, criar caracoles no solo es una ocupación tradicional, sino que también se ha convertido en una verdadera industria. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los agricultores pueden criar con éxito millones de caracoles? Vamos a explorar los secretos detrás de cuidar a estas pequeñas criaturas que tienen un significativo valor económico. La primera y crucial etapa en el proceso de la cría de caracoles implica la cuidadosa selección de razas de caracoles adecuadas. Las razas elegidas deben demostrar una fuerte adaptabilidad al clima y las condiciones del suelo actual del sitio de cultivo designado. Después de que las razas hayan sido identificadas y aprobadas, el siguiente paso importante es la meticulosa preparación del entorno de cría. Las condiciones óptimas requieren un suelo rico en nutrientes, completamente orgánico y adecuadamente húmedo. Para garantizar el éxito, mantener un entorno de cría consistentemente limpio y bien ventilado sigue siendo esencial para prevenir posibles brotes de enfermedades. Los caracoles son criaturas herbívoras, especialmente aficionadas a las hojas de las plantas y la comida orgánica. Para asegurar su crecimiento saludable, es crucial proporcionarles una dieta diversa y adecuada. La gestión del régimen de alimentación debe ser monitoreada de cerca, incluyendo la provisión de comida y el mantenimiento de un entorno de vida estable y seguro. Esto asegura que tus caracoles crezcan y maduren hasta su mejor potencial, logrando un crecimiento y madurez óptimos. La gestión de enfermedades y las condiciones ambientales son dos factores inseparables en la cría de caracoles. La humedad, la temperatura y la higiene ambiental deben ser rigurosamente controladas para garantizar un desarrollo óptimo y resistencia a enfermedades para la colonia de caracoles. Cuidar y proteger tu colonia de caracoles no solo beneficia su salud, sino que también desempeña un papel vital en garantizar la calidad de los productos finales, creando productos de caracoles deliciosos y que cumplen con el mercado. La cosecha de caracoles requiere un manejo suave y meticuloso, con dedicación y paciencia. Una vez que los caracoles han alcanzado el tamaño y peso deseados, serán cosechados con cuidado y atención. Posteriormente, el procesamiento y la preparación de los caracoles se llevarán a cabo según las demandas y requisitos del mercado, incluyendo la provisión de caracoles frescos y de alta calidad para la producción de productos premium. El caracol se ha vuelto popular en la industria de la belleza, especialmente en la fabricación de productos para el cuidado de la piel. Este es el paso más importante en la elaboración de productos a partir del caracol. El mucus de caracol se cosecha sin dañarlos ni estresarlos. Hay muchos métodos de recolección, pero el más común es la estimulación suave para inducir la secreción de mucus de caracol. Después de la recolección, el mucus de caracol se filtra para eliminar impurezas. Para garantizar la seguridad de los usuarios, el mucus debe ser esterilizado. El mucus de caracol se combina con otros ingredientes según una fórmula específica para crear productos para el cuidado de la piel. El producto final se empaqueta cuidadosamente para garantizar su integridad y efectividad. Los caracoles, un ingrediente único en el mundo culinario, no solo son un símbolo de lujo sino también una inspiración para muchos platos únicos y deliciosos. El escargot, también conocido como caracoles en mantequilla de ajo, es un ícono culinario en Francia. Preparado con caracoles frescos, este plato combina el rico sabor de la mantequilla, el aroma del ajo y el aroma del perejil, creando un aperitivo elegante y seductor. Servido caliente con pan crujiente, el escargot no es solo una comida sino también una experiencia culinaria inolvidable. La sopa de caracol es una delicada mezcla de sabores deliciosos y alto valor nutricional. Con varias verduras y hierbas, esta sopa no solo calienta el corazón en días fríos sino que también proporciona nutrientes esenciales. Un tazón caliente de sopa de caracol es una elección ideal para cualquiera que ame un sabor suave pero lleno de sabor. Los lobos, criaturas magníficas y a menudo incomprendidas, han vagado durante mucho tiempo por los diversos paisajes de América del Norte.
Su presencia, aunque esencial para mantener el equilibrio ecológico, plantea desafíos únicos para la comunidad agrícola. Adentrémonos en la compleja relación entre los lobos y la agricultura, arrojando luz sobre su verdadero impacto y las medidas tomadas para mitigarlo. Los métodos no perjudiciales son cada vez más populares para gestionar los conflictos entre lobos y ganado. Estos incluyen el uso de cercas, la protección de los animales y diversas medidas para prevenir las manadas de lobos. En muchas áreas, los lobos son considerados una amenaza para la comunidad agrícola porque pueden depredar ovejas, ganado y otros animales domésticos. En ciertos casos, los lobos problemáticos que cazan continuamente ganado pueden ser eliminados o trasladados para minimizar los conflictos. En muchas zonas rurales, los agricultores pueden usar armas de fuego para cazar perros salvajes. Como resultado, algunos agricultores han recurrido al uso de armas de fuego como un medio para proteger su ganado. Aunque las armas de fuego pueden ser una herramienta eficaz para proteger el ganado de los depredadores, es importante tener en cuenta que este enfoque también puede plantear numerosas preocupaciones y problemas. El uso de armas de fuego dentro de la comunidad agrícola para proteger el ganado ha generado debates y discusiones en varios frentes. Una preocupación importante gira en torno a la seguridad. Las armas de fuego inherentemente conllevan muchos riesgos, no solo para los animales de presa sino también para los seres humanos y otros animales no objetivos. Las balas perdidas y el potencial para herir a personas inocentes o al ganado son preocupaciones significativas en áreas donde es común proteger el ganado con armas de fuego. El uso indiscriminado de armas de fuego para exterminar a los lobos puede perturbar el orden natural y llevar a consecuencias ecológicas impredecibles. Las preocupaciones sobre la seguridad, los posibles impactos ecológicos y las alternativas no letales deben ser cuidadosamente consideradas al abordar el complejo tema del control de carnívoros dentro de las comunidades agrícolas. En las últimas décadas, la población de lobos en América del Norte ha experimentado un resurgimiento significativo gracias a los esfuerzos dedicados a la conservación. Este regreso, especialmente en especies como el lobo gris en regiones como las montañas rocosas del norte y los grandes lagos del oeste, marca una historia de éxito en la recuperación de la vida silvestre. Sin embargo, junto con este éxito, surge el desafío compartido de la convivencia, especialmente en áreas dominadas por la agricultura y la ganadería. La interacción principal entre los lobos y la agricultura ocurre a través de su depredación de ganado. Los lobos son depredadores naturales y, en ausencia de presas tradicionales en la naturaleza, pueden recurrir a objetivos más fáciles como ovejas, ganado y otros animales domesticados. Si bien esta depredación es un comportamiento natural de los lobos, puede generar pérdidas económicas significativas para los agricultores y ganaderos individuales. Perder incluso un animal puede tener un impacto financiero sustancial, especialmente para las operaciones de ganado a pequeña escala. Sin embargo, el impacto general de las manadas de lobos en la industria agrícola es relativamente limitado en comparación con otros desafíos como enfermedades, clima y fluctuaciones del mercado. Sin embargo, para aquellos afectados, este problema es muy real y apremiante. Gestionar la convivencia entre los lobos y la agricultura es un acto de equilibrio. Las agencias de conservación de la vida silvestre y los organismos gubernamentales suelen emplear un enfoque multifacético. Muchos estados han establecido programas de compensación para reembolsar a los agricultores por las pérdidas de ganado causadas por la depredación de lobos. Si bien este apoyo financiero no es una solución completa, ayuda a aliviar algunas de las cargas económicas. Después de mezclar, la mezcla de grafito y arcilla se coloca en moldes especiales y se funde en un horno de alta temperatura.
El proceso de cocción ayuda a que la arcilla en polvo y el grafito se peguen, formando una barra de grafito resistente y uniforme. La temperatura y el tiempo de fusión juegan un papel importante a la hora de determinar la calidad de las barras de grafito. Una de las características importantes de los lápices tradicionales es el cuerpo de madera que recubre el exterior. La madera no solo ayuda a proteger la varilla de grafito del interior para que no se rompa, sino que también la hace cómoda de sostener. Los dos tipos de madera más populares en la fabricación de lápices son el cedro y el abeto. Después de elegir el tipo de madera adecuado, la madera se corta en rodajas finas de tamaño estándar. A continuación, en cada una de estas rodajas de madera se hace una ranura larga especial, lo suficientemente ancha como para acomodar la varilla de grafito. Luego se coloca con cuidado una varilla de grafito en esta ranura. Luego se coloca encima una segunda capa de madera, con ranuras similares, y se pega, creando así un cuerpo de lápiz completo con una varilla de grafito segura entre las dos rodajas de madera. Finalmente, se afila el lápiz y se le da forma para que sea redondo u octogonal, según el diseño del fabricante. Aunque cada lápiz tiene una forma básica, para lograr suavidad y forma perfecta es necesario afilarlos. Un sacapuntas especializado hará que cada lápiz tenga forma redonda u octogonal, según el diseño y los requisitos del fabricante. Finalmente, cada lápiz estará decorado para crear una apariencia atractiva y única. Esto implica pintar un color periférico, generalmente amarillo o azul, y luego imprimir información como la marca, la dureza del lápiz y otra información en la superficie. Este proceso de impresión no solo ayuda a crear marcas de identificación, sino que también ayuda a los consumidores a elegir el tipo de lápiz adecuado según sus necesidades. A través de este video descubrimos juntos los secretos detrás de cada lápiz, desde la extracción de la materia prima hasta el procesamiento y el acabado. Detrás de cada lápiz se encuentra la combinación perfecta entre arte y ciencia, desde elegir los ingredientes, mezclar las proporciones adecuadas hasta afilar y decorar hasta los más delicados. Reconocer y comprender cómo se crea un producto familiar no solo amplía nuestro conocimiento, sino que también nos ayuda a apreciar mejor su verdadero valor. Esto también enfatiza la importancia de centrarse en el detalle y la artesanía en todo trabajo, ya sea en la fabricación de lápices o en cualquier otro campo. Si te encanta el contenido que compartimos, dale me gusta, suscríbete y comparte este video para unirte a nosotros y difundir el conocimiento y el amor por el producto. Cada vez que realizas una de estas acciones, no solo nos apoyas, sino que también ayudas a muchos otros a obtener información valiosa del video. Vuelve con nosotros en los próximos videos para explorar, aprender y experimentar muchas otras cosas interesantes. Prometemos que cada vez que regrese, habrá algo nuevo y valioso esperándole. Gracias por su apoyo y esperamos verlo pronto nuevamente. Inventado en el siglo XVI, el lápiz, una herramienta sencilla pero extremadamente importante, ha acompañado a la humanidad durante muchas generaciones. Desde las aulas hasta las oficinas, desde los artistas hasta los ingenieros, los lápices se han convertido en una parte indispensable de nuestra vida diaria. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se crean los lápices, una herramienta de escritura sencilla pero muy familiar? El grafito es el componente principal de los lápices. El grafito es una forma de carbono, derivada de la palabra griega grapain, que significa escribir. Descubierto por primera vez en Inglaterra en el siglo XVI, el grafito rápidamente se convirtió en un material popular para crear instrumentos de escritura. El grafito se extrae de vetas o formaciones rocosas. Luego del proceso de extracción, se separa de las impurezas y se purifica mediante una serie de pasos como trituración, filtración y fundición. Finalmente, el grafito se muele hasta obtener un polvo fino, listo para mezclar con otros ingredientes como la arcilla. La arcilla es un factor importante para determinar la dureza de un lápiz. Al ajustar la proporción de grafito y arcilla, los fabricantes pueden crear muchos tipos diferentes de lápices, desde blandos, HB, hasta duros, H9. Una gran cantidad de arcilla producirá un lápiz más duro, mientras que una gran cantidad de grafito producirá un lápiz más blando. La arcilla se extrae del suelo,
a menudo en zonas con una geología especial. Una vez extraída, la arcilla se purifica para eliminar las impurezas y luego se muele hasta obtener un polvo fino. Luego, este polvo de arcilla se tamiza y se mezcla con agua, creando una mezcla lista para combinar con grafito y continuar con el proceso de fabricación del lápiz. Una vez que tengas los ingredientes, el siguiente paso es mezclarlos hasta formar una mezcla completa. En primer lugar, se mezclan polvo de grafito y arcilla. Esta combinación no solo ayuda a crear un lápiz con buena capacidad de escritura, sino que también ayuda a determinar qué tan duro o blando es el lápiz. Porque cada tipo de material tiene sus propias propiedades, el grafito aumenta el color y la suavidad del lápiz, mientras que la arcilla aporta dureza. La proporción entre grafito y arcilla no solo afecta a las características de escritura de un lápiz, sino también a su durabilidad y costes de producción. Las proporciones de mezcla incorrectas pueden provocar que el producto se rompa fácilmente o no se escriba con suavidad. Por lo tanto, mantener una proporción fija entre estos dos materiales es extremadamente importante y también depende de las necesidades del mercado objetivo. Bienvenido a nuestro canal de YouTube Tecnología Moderna. Nuestro canal es donde podrás descubrir los secretos detrás de cada producto que utilizas todos los días. Desde el pan caliente que disfrutas por la mañana hasta el teléfono inteligente que no puedes apartar de tus manos. Te llevaremos al corazón de las plantas de fabricación, donde ocurren todos los increíbles procesos.